el Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual en Infancias y Adolescencias. Un día muy importante, como todos, pero hoy le damos un énfasis especial precisamente para prestar atención a algunos signos que podemos tener en cuenta para precisamente detectar este tipo de situaciones. Y estamos con Leila Aidar para hablar de este tema con datos contundentes. ¿Cómo estás, Leila? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Y hay datos contundentes porque UNICEF brindó datos muy interesantes y lo más interesante es que hizo una encuesta. Tenemos placas que ahora las vamos a poner porque hay un dato acá muy importante. En la Argentina no hay todavía datos unificados entre denuncias, procesos penales y condenas por abuso sexual en las infancias. Así que UNICEF hizo algo. Le preguntó en la última encuesta a mujeres entre 18 y 49 años concretamente si alguna vez, cuando eran pequeñas, los habían obligado a tener relaciones sexuales o realizar cualquier acto sexual cuando no querían hacerlo. Y de hecho, el 11% de estas mujeres declararon que sí. Que es un número muy alto. Altísimo. Y lo que es también muy llamativo es que un porcentaje muy alto admitió, de esta gente que admitió haber sido abusado, de los que recuerdan, de aquellas que recuerdan. Ojo, claro, porque también hay mecanismos psicológicos de negación. Bueno, esto lo sabemos todos, ¿no? Muchas veces pasan muchos años hasta que, bueno, uno empieza a enlazar ese momento, lo que te pasó, así son las consecuencias también que quedan, ¿no? Exacto. Y de estas mujeres, un porcentaje muy alto pertenecía a sectores socioeconómicos más bajos, con estudios secundarios incompletos y un dato también llamativo que se da un porcentaje muy alto en la región de la Patagonia. Vamos a compartir más datos porque tenemos otras placas. Tenemos otra plaquita si las más, vamos compartiendo, vamos analizándolas. En este caso, 1 de cada 10 niñas y adolescentes sufren violencia sexual. ¿Y qué pasa? Lo que decíamos recién. Tardan en darse cuenta que es violencia sexual. ¿Cuándo se dan cuenta? Tardan. Y pasa también que cuando van a hablar con el entorno más cercano, a veces pasa que el entorno o no sabe cómo detectar esta situación, no sabe qué decir. Sí, o lo niega, ¿no? Porque muchas veces cuando es el entorno familiar, como hablamos de la violencia contra las mujeres, en este caso el abuso sexual en menores, muchas veces se da intrafamiliar y esto genera que la familia tenga estos mecanismos de negación generalmente que invisibilizan precisamente y invalidan la posibilidad de que haya algún tipo de denuncia. Y claro, además, ahora vamos a ver otra placa, vas a ver que dice que la mayoría de los casos se originan dentro del círculo intrafamiliar. Que esa es la situación más complicada, más compleja. Y es por esto que los chicos callan porque tienen miedo, por vergüenza, porque el adulto que lo abusó lo amenaza, le dice, te va a pasar algo a vos, le va a pasar algo a tu mamá, la voy a Porque lastimar. no entienden muchas veces de qué se trata, ¿no? Por eso es tan importante cuando hablamos de la educación sexual integral, que no tiene que ver únicamente con un embarazo no deseado, muchas veces se lo circunscribe a eso. Bueno, la educación sexual integral lo que hace es prevenir precisamente que este tipo de situaciones no ocurran y si ocurren que haya alguna herramienta para poder denunciarlo. Porque a veces las madres también, pobrecitas, no saben qué hacer porque también están siendo víctimas ellas mismas de la violencia de ese personaje siniestro. Entonces no tienen manera de reaccionar, a veces tienen una dependencia económica que no saben para qué lado ir. Y sí, hay un mecanismo perverso también de amor, porque hay afecto en el medio, las relaciones familiares tienen precisamente eso de la perversión, ¿no? Cuesta mucho pensar que esa persona que vive con vos puede abusar de su propio hijo y de tu hijo es algo que es incomprensible. O sea, cuesta mucho elaborar ese proceso, ¿no? Es muy duro. Y después, por último, hay otra placa más. Tenemos otra placa más para compartir. En este caso, el abuso infantil en Argentina, el periodo de aislamiento por COVID. Claro, una situación en la que estuvimos todos dentro de nuestras casas, un lugar que creemos seguro y que puede ser un lugar extremadamente peligroso para estos casos. Esto pasó porque la convivencia con el agresor ahora fue ininterrumpida. Y también porque los niños y adolescentes dejaron de tener contacto con ese grupo extrafamiliar que lo contiene, como puede ser el colegio, como pueden ser los
los o las compañeritas de alguna actividad que no sea necesariamente también el colegio, pero que puede ser fútbol o danza o lo que hagan las niñas. Entonces, y los docentes son muy importantes en esto, porque ellos a veces pueden detectar con más claridad si hay una modificación en la conducta de los niños o en el aula. Bueno, pueden empezar a ver. En esta situación de pandemia y de aislamiento, evidentemente no. No se pudo detectar. Sí hay que estar muy atentos, ¿no? Y hay que estar muy atentos en nuestros hogares también, esto de, insisto, con la educación sexual integral, sobre todo porque en campaña hubo algunos candidatos que proponían precisamente la educación sexual en las casas. Bueno, muchas veces la educación en las casas está precisamente impermeabilizada por todo esto. Cuando justamente hay un grupo de padres que te dicen no quiero la educación sexual para mis hijos, con mi hijo no te metas, bueno, de lo que se trata la educación sexual es de que con tu hijo no se metan. Justamente eso, que con tu hija no se metan. Exacto. Para eso es la educación sexual. Hoy es el Día Mundial, Leila. El presidente Alberto Fernández reunido con entidades. Sí, recibió una entidad civil que es lucha también por los derechos de los adolescentes. Le entregaron de los adolescentes y los niños. Estamos viendo la foto en este momento. Le entregaron un libro que se llama Somos Sobrevivientes, que es la historia de 8 personas que fueron abusadas en su niñez y cuentan cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? ¿Cómo queda? Porque, digamos, no se sale indemne de esto. Un adulto lleva las consecuencias y las cicatrices para toda su vida. Por eso es tan importante detectarlo a tiempo, que les crean. Y otra cosa muy breve, que la justicia no revictimice a los niños cuando tiene que llevarlos a declarar, que los lleva varias veces, o cuando tiene que llevarlos a un consultorio para hacerle un análisis, una revisión, que no los hagan pasar tantas veces por lo mismo. Hay que estar muy atentos. Leila, te agradezco muchísimo. Gracias a vos.